decíamos en la clase anterior, lo que vimos en la clase anterior, perdón, para hacer un recordatorio y enlazar aquello que hemos estado aprendiendo con lo que vamos a aprender en esta sesión y dejar las bases para lo que vayamos a abordar en la próxima sesión. Mónica, ¿tú te acuerdas de algo de lo que vimos la sesión pasada? ¿Nos ayudas con ese recordatorio? Claro que sí, doctora. Buenas tardes. El día de ayer comenzamos viendo un video que hablaba sobre la retroalimentación y vimos la importancia que tenían estos 10 elementos que hablaban en relación a la retroalimentación. También ver la evaluación como una oportunidad, el pensarla como una parte importante, como una parte integral de todo el proceso que estamos llevando a cabo. Después habló un poquito de los componentes del currículum, de la vinculación que tiene que ver con los contenidos, con el objetivo general, los particulares, las unidades, los temas, los subtemas, el material, la evaluación, los instrumentos, todos deben de llevar esa vinculación. Y se abordó la estructura curricular. También ahí fueron varios elementos desde pensar para el estudiante, en el estudiante, la planeación, los objetivos, la comunicación que debe haber entre todos los participantes y el construir una base objetiva. Se vieron las etapas del desarrollo curricular y se comentaba que ahorita estamos en la primera etapa según ARNAS, que era la elaboración del currículo, y también abordó lo que era la malla curricular. Por último, empezamos a trabajar lo que era el modelo curricular de la universidad en la cual estamos promoviendo, bueno, tratamos de crear esa materia que estamos eh, realizando en compañía de nosotros compañeros. Y por último, pues se nos dejó de tarea revisar los modelos pedagógicos y poder complementar lo que ayer revisamos en relación a ese modelo pedagógico de la universidad. Sería todo. Gracias. Sí, Alice, de verdad, Mónica, fue todo. Muchas gracias. Muy bien presentado. ¿Alguien más que nos ayude con alguna cosilla extra que no nos dejó mucho Mónica, porque hizo un excelente resumen de la sesión de ayer, pero algo con lo que los demás quieran contribuir? Ok, pues entonces vamos a iniciar la sesión, los saberes, decíamos que habíamos visto la sesión pasada, y vamos a hacer un pequeño recordatorio acerca del diseño curricular. La doctora María nos va a hablar un poquito de esto para hacer este recordatorio. Mari, ¿ya comparto la pantalla? Sí, por favor, Alma. Gracias, buenas tardes. ¿Ya la estás compartiendo? Ah, ya. Muy bien. Bueno, pues ya ayer abordamos con la doctora Alma todo lo de el diseño curricular, los elementos y llegamos hasta la malla curricular. Y en la plataforma de Classroom compartimos apoyos para realizar precisamente de manera, pues, que es lo más adecuado que podamos este diseño que estamos haciendo. Entonces vamos a empezar a retomar el currículo educativo, como ya lo vimos, creo que así. ¿Cómo le hago para escribir, Alma? Es que no sé. ¿Con el lápiz? Sí, o puedes pegar también una tarjetita, la nota adhesiva, o el Ah, ok. bolígrafo directamente a mano alzada, o puedes insertar un cuadro de texto. Ok. Entonces déjame borrar este. Gracias. ¿De qué? Y pues vamos a hablar un poquito del currículo
educativo, que ya hemos platicado durante todo este tiempo, y precisamente que está constituido por planes, también por programas, ¿verdad? A ver, ¿quién recuerda qué más? Como les comentaba ayer la doctora Alma, por la metodología, y además un aspecto así importante por los procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿verdad? Y este programa, aparte de estar constituido, este programa responde a un para qué. ¿Para qué estamos haciendo este diseño curricular? ¿Cuál es el objetivo? Y pues para qué es la formación integral en la que consiste el conocimiento de cada alumno, ¿verdad? Nosotros queremos que nuestros alumnos tengan una formación integral, porque ya detectamos a lo mejor que el programa que estamos trabajando tiene algunas áreas de oportunidad y queremos que suceda. Pero como ya lo vimos desde un inicio, este programa está enmarcado en una política educativa. Por eso iniciamos viendo toda esta parte de las leyes, de las reglas y de las leyes de la legislación desde nivel internacional, nacional, y cómo se va armonizando en cada uno de los estados, y además cómo se va armonizando en cada una de las localidades hasta llegar a cada una de las universidades y a cada una de las aulas. ¿Esto qué quiere decir? Lo vamos contextualizando y lo vamos ajustando a las necesidades de nuestra población. Y bueno, pues algunos elementos importantes de este currículum. Creo que no me va a alcanzar la pantalla. Creo que no me va a alcanzar la pantalla, Alma, pero bueno, trataré de escribir menos. Sí, si no, acuérdate que siempre puedes crear, una vez llena esta, la segunda pantalla. Puede haber una segunda hoja donde puedes complementar. Sí, gracias. Gracias, gracias. Bueno, y algunos de estos elementos, pues son los objetivos, que ya trabajamos en ellos antes de irnos de vacaciones, trabajamos sobre los objetivos. Y esto es ¿para qué? ¿Para qué enseñar? ¿Para qué estamos haciendo este diseño? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué competencias se quieren desarrollar? ¿Qué competencias genéricas y específicas se quieren desarrollar en nuestros alumnos? Y obviamente, pues como ya lo habíamos comentado, siempre fundamentado en los tres tipos de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales, en el saber ser, saber hacer y saber estar. ¿Y para qué? Como ya les había comentado desde un inicio, para que el alumno sepa transformar su realidad. Y también otro de los elementos importantes son los contenidos, que también antes de irnos de vacaciones iniciamos este trabajo. Estos contenidos van a responder a qué voy a enseñar, ¿verdad? Ya vimos el para qué, que son los objetivos, y ahora los contenidos, qué voy a enseñar. Y estos contenidos responden a un programa general ¿cómo se llama? De la universidad, o a un programa federal. Sin embargo, se tienen que ir adaptando, haciendo los ajustes curriculares necesarios, o las adaptaciones en cada una de las aulas y de las universidades, depende de los contextos, ¿verdad? En los que se desarrollan. Y otro elemento importante de este currículum, como ya lo estamos viendo ahora con la doctora Alma, es el método, porque es la metodología. O sea, ¿cómo? La metodología va a responder a cómo voy a enseñar eso que estoy proponiendo, cómo le voy a hacer, ¿verdad? Entonces ya tengo el qué, no, el para qué,
Me salí, ¿no, verdad? No, María, ahí estás. Ah, ok, gracias, Alma. ¿Qué y cómo? Y por último, el cómo. Y también otro de los aspectos importantes que habló la doctora Alma en estos días, y que es el último, y no menos importante, la evaluación. Acuérdense que la evaluación es un proceso inherente al proceso educativo. ¿Qué estamos evaluando? Hay dos tipos de evaluación. Uno, que se hace durante el proceso. Entonces, estamos hablando de una evaluación procesual, que ahorita nos marca la nueva escuela mexicana, que tiene que ser formativa, ¿verdad? Y dos, la evaluación de los resultados. Lo que enseñé, el alumno lo aprendió, cómo lo aprendió, qué le falta consolidar, cuáles son sus áreas de oportunidad. Entonces, por eso todos estos días que hemos estado trabajando sobre el diseño y sobre las fases y la instrumentación precisamente del diseño, también trabajamos sobre estas fases que ya las vimos. Ayer hacían una pregunta sobre las fases o en estos días. Permítame un segundo. Y pues la primera son los estudios de pertinencia, ¿verdad? Que también ya vimos ese tema y de pertinencia y de factibilidad. Y por ahí en el Classroom, doctora Alma, ¿nos puedes ayudar ahora compartiéndonos el Classroom, por favor? Ahora sí te estoy dando mucha lata. No, pues con mucho gusto. Entonces, denme un segundito, por favor. Vamos a dejar de compartir el Jam y vamos a mostrarles en el Classroom un videíto, de una vez, ¿verdad, Mari? Ay, sí, antes, ¿verdad? Bueno, Mm, ajá. Pero bueno, ahorita les muestro el Classroom para que la doctora Mari les presente o les explique más o menos el material que les hemos compartido, cuál es la intención para que ustedes se apoyen de mejor manera con esto. Denme un segundito y enseguida les comparto esto. ok, ahí hay diferentes materiales. Y uno de los materiales que les compartimos fue sobre los estudios de pertinencia, porque cuando vimos los estudios de pertinencia, vimos diferentes herramientas precisamente para recabar esta información. Y no nada más se trata de recabar la información. Una vez que tenemos la información y la hemos evaluado, tenemos que tomar decisiones. Lo más importante es tomar decisiones que ahorita ustedes ya lo tomaron, por eso decidieron diseñar su asignatura de esa manera. Otro de los fundamentos del diseño curricular es la fundamentación, que son las problemáticas sociales, el estado del arte de la disciplina, los avances y el desarrollo científico o las tendencias. También esto lo trabajamos antes de salir de vacaciones, cuando la doctora Alma les dijo que hicieran alguna investigación de que si la asignatura o el programa que ustedes van a desarrollar o a enriquecer se trabaja en otra institución, en otra universidad, en otro estado, o aquí mismo que sea nuestra vecina, y de qué manera le están trabajando y qué resultados les está dando, ¿verdad? Para ver si es factible o si nosotros vamos a hacer algún ajuste. Y esto es para fundamentar nuestro trabajo del desarrollo curricular, porque ahí vamos a decir que lo estamos implementando de esa manera o lo estamos haciendo con algunos ajustes porque nuestro contexto es completamente diferente o nuestra propuesta es diferente porque no existe y estamos innovando con esta propuesta. Entonces, también por ahí está un material que es que son las herramientas de análisis de datos. ¿Nos puedes abrir ese material, por favor, doctora? Y pues aquí está la toma de decisiones, ¿verdad? En este documento,
cómo podemos elegir nuestros instrumentos y cómo tomar las decisiones y también cómo se realiza las investigaciones en ciencias sociales. Estas se los compartí de manera general para porque es diferente a cómo se realiza una investigación en ciencias. Aquí trabajamos mucho con antropología social. Entonces, las personas que ya están familiarizadas con la investigación, saben que se llevan otros procedimientos. Igual consideré importante, compartírselos por si les era útil. Gracias, doctora. Otra de los fases es precisamente el diseño del plan de estudios. Y en este diseño del plan de estudio tienen que estar los propósitos de la formación y el perfil de ingreso y egreso. ¿Nos compartes ese link, por favor? Y entonces por aquí les compartí un pequeño video y un documento. Este pequeño video es de la UNESCO y un documento sobre el perfil de egreso, porque acuérdense que hay nuestros planes y programas están alineados a unos programas o a unos enfoques internacionales que después ¿cómo se llama? Se armonizan en cada país y, como les dije, en cada estado. Otra de las cosas, porque es muy importante, ya hablamos mucho sobre el tema, partir del perfil de ingreso y saber hacia dónde, cuál es nuestro punto en el horizonte, hacia dónde vamos a llegar, cuál es el perfil de egreso. Y saber cuál es el conjunto de los saberes que van a adquirir nuestros estudiantes, las líneas de formación, el espacio curricular, y por ello realizar el mapa curricular, el programar las unidades y las estrategias para desarrollar las áreas que se van a desarrollar de manera complementaria. Entonces, por ahí les compartí, si gustas, regresar por favor a Classroom, y por ahí les compartí otros documentos que hablan, ya vimos lo del perfil de egreso, nada más compartí estos 4, Almita. Ok, nos faltaría por mencionar, creo que de la evaluación formativa, o ya nos vamos al de modelos pedagógicos. Ahorita, en un segundito. Okay. Sí. Este fue el que vimos ayer. ¿Quieres comentarlo, retomarlo? Sí, sobre la vinculación quiero retomar sobre la vinculación de los créditos, porque va muy de la mano con el desarrollo curricular. Y entonces ahí les compartí algunos documentos y algunas imágenes como ejemplo de alguna propuesta para una tabla. Esos documentos que les compartí es desde dónde están, desde dónde se sostiene legalmente en el artículo 3, desde dónde están sostenido esta asignación de créditos académicos, y que hay un estándar que son 48 horas por semestre por cada una de las asignaturas. Aproximadamente los semestres tienen 16 semanas, y una de las cosas importantes que nos marcan estos documentos legales es que dependiendo de la asignatura o el programa que estemos trabajando, el estudiante debe de tener un acompañamiento directo con el docente. Por cada hora, él tiene que realizar 2 horas de acompañamiento, 2 horas de trabajo en casa sin acompañamiento directo del docente. Esto no significa que él va a hacer lo que quiera y como quiera va a estudiar, sino que tiene que tener, estas 2 horas van a ser con instrucción del docente. El docente les va a decir qué van a realizar, con qué materiales, cuál es el objetivo, y entonces se pretende que regularmente que cada asignatura o cada programa tenga 4 horas por semana, que no rebase las 12 horas por semana, de la mano ¿cómo se llama? De las horas que son sin acompañamiento.
pero que son con instrucción. Entonces, en total serían 12 horas. Cada 4 horas que el docente lleva un acompañamiento directo, el estudiante debe de tener 2 horas sin acompañamiento, pero con instrucción. Y esto va a depender del tipo de asignatura que están trabajando, porque regularmente en el área de la salud se requiere más acompañamiento directo con el estudiante que entonces va a ser al contrario, o sea, no es sí es una regla, pero en algunas carreras o en algunas asignaturas no aplica porque se requiere más el acompañamiento ¿cómo se llama? El acompañamiento directo del docente. Entonces, por ahí les compartí estos materiales también para que vean algún ejemplo, porque les va a servir ahorita que están haciendo su diseño y cuando la doctora Alma les solicitó que fueran integrando las horas en la matriz de congruencia, que fueran integrando las horas. Entonces, esta imagen que les está pasando es una idea. ¿Qué pueden hacer en las actividades independientes el docente? Desarrollar guías de aprendizaje, realizar tareas, lecturas dirigidas, informes de laboratorio, resúmenes analíticos, mapas conceptuales, ensayos, exámenes y otras que se requieran visitas guiadas, como decía la doctora, o solicitar visitas los estudiantes sin la presencia del docente, pero sí con el acompañamiento. ¿Cómo? Pues con el documento, con el objetivo específico que van a observar, ¿verdad? Con su hoja de observación y y pues creo que sería todo y llegaríamos a los métodos. Entonces, por eso ayer nos comentaba la doctora Alma la importancia de partir desde la metodología y de conocer precisamente los modelos educativos. Educación superior y docencia. Y ahorita conocer los modelos educativos y sobre todo para que nuestro diseño curricular esté alineado con el modelo que nos está marcando la universidad. Almita, hasta aquí yo terminaría. ¿Quieres comentar algo o nos seguimos con el con el videíto? video? Sí, no, solamente quiero recordarles que piensen que cada uno de estos elementos que se les está proporcionando son materiales para complementar el trabajo que ustedes ya están haciendo, ustedes ya lo están trabajando. Este material que se les aporta es complementario, es adicional y pues es muy importante que sí lo revisen, que sí le echen un ojito porque fue revisado con mucho cuidado, buscando que ustedes pudieran tomar provecho de ese material que está ahí presente. Lo que vamos a ver enseguida es un video que la doctora Mari nos propone para que conozcamos el tema o recordemos, más que conocer, recordemos porque estamos seguras que ustedes conocen sobre las teorías educativas, que trabajan las teorías educativas y que sin duda pueden, simple y sencillamente las conocen y pueden distinguirlas. Sin embargo, siempre es valioso recordar un poco. Adelante, Mari. Sí, por ahí ayer la doctora Alma les dejó una lecturita precisamente de la historia de estas teorías y metodología y métodos de enseñanza. Entonces yo creo que ya le dieron una leída y este video solamente es para complementar. Y si nos apoyas, doctora Alma, por favor, para empezar en el minuto 2:57. Muy bien, perfecto. Les sugeriría que tuvieran así como un lapicito, una hojita ahí a la mano. Si escuchan alguna palabra interesante, algún término interesante, que nos podría ayudar a después hacer la retroalimentación respecto al video que vamos a observar. Enseguida le doy play. Es protagónica durante la primera mitad del siglo XX.
Sus principales exponentes son Iván Pavlov, la teoría conductista o instruccionista. Esta corriente es protagónica durante la primera mitad del siglo XX. Sus principales exponentes son Iván Pavlov, John Watson, Edward Thorndike, Robert Gagne y Frederick Skinner. La teoría conductista considera que el docente tiene un rol transmisor, siguiendo programas rígidos para provocar cierta reacción en sus alumnos, quienes tienen un rol pasivo. El aprendizaje, bajo este enfoque, consiste en la asimilación de conductas o respuestas, principalmente a través de la repetición, por lo cual la enseñanza es mecánica, estandarizada y se trabaja con grupos supuestamente homogéneos. Se emplean castigos y recompensas para estimular la adquisición de aquellas conductas deseadas, para su posterior transferencia a entornos ajenos al aula. La evaluación se basa en resultados. No hay espacio para el pensamiento crítico, ni para cuestionar o indagar un poco más allá de las cosas. El centro está en memorizar conceptos y procedimientos de forma deductiva, yendo de lo general hacia lo específico. La teoría cognitivista. Esta corriente fue protagónica desde la segunda mitad del siglo XX hasta los años 80. Tuvo como principales exponentes a Bartlett, Brunner, Wertheimer, Baddeley, Bredow y Lampert. Bajo esta perspectiva, se considera que los alumnos o estudiantes tienen un aprendizaje más holístico e inductivo. Se engrana el aprendizaje de distintas asignaturas a través del tiempo, prestando atención tanto a la memoria de corto como de largo plazo. Y además se utilizan ejemplos prácticos en la vida de los estudiantes, de alguna manera cercanos a su realidad. La evaluación en este caso está centrada en el proceso. Todavía no se brinda un espacio relevante al pensamiento crítico, pero sí se valora el razonamiento para reforzar los conceptos o las teorías ya existentes. Además, se toma en cuenta la existencia de factores internos y externos al estudiante que afectan en su aprendizaje. La teoría del aprendizaje social. Combinando las dos teorías anteriores, surge Bandura, quien enseña que las conductas mentales son frutos de la observación e imitación. Si bien tenemos la última palabra en qué hacer, el contexto nos influirá en gran manera. Por tanto, aquellos conceptos o procedimientos enseñados en un centro de estudio deben reforzarse mediante el estímulo social. Esto va de la mano con las llamadas pasantías o prácticas profesionales. La teoría constructivista o construccionista empezó a cobrar protagonismo desde los años 70 y se fortaleció durante el resto del siglo XX. Tiene por principales exponentes a Piaget y a Brunner. Para Piaget, el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje y construye su conocimiento, especialmente a través de la interacción con su entorno. Los saberes se consolidan a través de la reorganización de estructuras mentales, que es decir, que cuando un estudiante se enfrenta a un problema o situación nuevo, pierde el estado de equilibrio de entendimiento que poseía anteriormente y debe reformular su conocimiento. La evaluación aquí se centra en procesos y en el logro de objetivos. Ahora bien, hay que aclarar, Piaget es especialmente relevante para la pedagogía y la psicopedagogía, con su teoría de los estadios y demás, pero no es tan relevante para la educación superior o universitaria. ¿Por qué? Pues porque existe la teoría socioconstructivista. Y según a qué teórico consultes, algunos te dirán que a partir de Piaget derivaron las teorías del aprendizaje activo, significativo y experiencial, que comparten mucho con esta teoría, pero tienen sus propias características, que las hacen más adecuadas para la universidad. La teoría socioconstructivista. Esta teoría es la que mayor protagonismo tuvo durante las primeras 2 décadas del siglo XXI, aunque sus principales exponentes, Vygotsky, Rogov y Lave, sean un tanto más antiguos. El primer autor identifica 3 zonas: aquello que el estudiante no puede hacer, lo que sí, y aquí en el medio está la zona de desarrollo próximo, es decir, aquello que el estudiante puede hacer con cierta ayuda. Bajo este enfoque, el docente es más un guía que un mero transmisor de conceptos. El estudiante es y debe ser protagonista de su propio aprendizaje, pero entendemos además que se ve afectado tanto por factores externos como internos. Las características y demás factores de la teoría constructivista permanecen vigentes, pero se le da relevancia a un detalle: que el aprendizaje surge también a partir de la interacción social. El docente coadyuva al desarrollo de conocimiento colectivo. El trabajo se elabora por equipos y ya no por grupos.
asignando un rol a cada miembro. No buscamos el logro de objetivos o la memorización de conceptos, sino más bien el logro de competencias, desarrollar las habilidades necesarias como para que el estudiante pueda hacer algo. Y esto implica que debe saber teoría, sí, pero más importante que ello es saber qué aplicar cuándo. Bajo este enfoque de competencias se contemplan 3 tipos de saberes: los conceptuales o teóricos, los prácticos y los actitudinales. La teoría del aprendizaje experiencial. Esta teoría, iniciada por Kolb y desarrollada por Rogers, se basa en las teorías sociales y constructivistas. Señalan que el aprendizaje se consolida a través de la experiencia. Dicho de otra forma, la mejor forma de aprender es haciéndolo, viviéndolo, con la práctica. Esto es especialmente válido y utilizado por disciplinas técnicas, desde la gastronomía o la mecánica hasta el trabajo en artesanías y manualidades. La teoría de los estilos de aprendizaje. La teoría de los estilos de aprendizaje tiene por principales exponentes a Honey, Mumford, Kolb, Bandler y Grinder. Según esta teoría, las personas aprenden de distintas maneras. El primer modelo es el VAC, sigla que surge de los aprendizajes visual, auditivo y kinestésico. Dicho de otra manera, hay gente que aprende viendo, sean gráficos, tablas, ilustraciones, texto o videos como este. Hay gente que aprende escuchando, al docente, podcasts, charlas, debates, mesas redondas, foros, simposios, tertulias e incluso música. Y hay gente que aprende haciendo, bailando, moviéndose, tocando, armando, construyendo. Valga mencionar que esos estilos no son mutuamente excluyentes. Uno puede aprender de todas las maneras, solamente que existirán ciertas preferencias. Otro modelo es el de Kolb, para quien existirán 2 ejes: el cómo un estudiante procesa la información, eje vertical, y cómo percibe la información, que es nuestro eje horizontal. Si uno percibe la información mediante la práctica activa más que mediante la reflexión, pero procesa mejor la experiencia abstracta que las experiencias concretas, entonces hablamos de un aprendizaje convergente. Si en cambio, a diferencia de este primer ejemplo, se procesa mejor la experiencia propia, concreta, hablamos de un aprendizaje acomodador. Por otra parte, si el proceso de la información es más reflexivo que práctico y la información se percibe de manera concreta, hablamos de un aprendizaje divergente. Mientras que, si la información se percibe mejor de manera abstracta, el aprendizaje será asimilador. Lo importante detrás de este modelo y los 4 estilos que nos presenta es entender que hay gente que aprende mejor reflexionando o pensando que practicando activamente, que es lo mismo que hacer cosas. Así como hay gente que aprende mejor a través de cosas abstractas, conceptos, ideas, supuestos, cosas imaginarias, y hay gente que aprende mejor a través de la experiencia propia, situaciones concretas. De este modelo, Honey y Mumford sacan 4 estilos propios: el aprendizaje activo, el teórico, el pragmático y el reflexivo, que dicho de otra manera es aprender haciendo, con explicaciones, viendo el uso en la vida real y observando. Aquí un comentario paréntesis. Dentro de estas teorías surge el llamado ciclo de Kolb, según el cual el aprendizaje tiene 4 fases: la experimentación, la reflexión, la conceptualización y la aplicación, que van en ese orden, pero puedes empezar por cualquiera de ellas. Puedes hacer algo primero y ver qué pasa, o puedes preguntarte qué pasaría si y luego hacerlo. La teoría de las inteligencias múltiples. Continuando con las teorías que nos hablan sobre las distintas formas de aprender que tienen las personas, Gardner en 1983 propuso que los estudiantes tienen 7 tipos de inteligencias. Y esto nos lleva a que existan distintas formas de aprendizaje. Las inteligencias vendrían a ser la lógica matemática, lingüística, espacial, musical, cinético-corporal, interpersonal e intrapersonal. Desde esta perspectiva hay estudiantes que son mejores en unas cosas que en otras. Y esta teoría ha tenido un fuerte impacto a nivel de colegio y supuestamente justifica que una vez que la gente entra a la universidad se vaya por ciertas carreras en lugar de otras. Pero esto no debe utilizarse como excusa. No hay evidencia científica válida que demuestre que uno es malo para cierta cosa solo porque es bueno en otra. Todo puede aprenderse. Lo que variará será de alguna manera nuestra facilidad y predisposición. Y sí, es cierto que ciertas ramas académicas difieren en metodología y en contenido respecto a otras. Estudiamos distintos fenómenos y esto implica que como ramas académicas y como distintos tipos de ciencias que somos, tengamos nuestras diferencias.
y que obviamente un doctor en biología no va a entender las cosas que maneja un doctor en economía y viceversa. Pero esto no quiere decir que uno sea estúpido para lo otro, solamente que no tiene todo ese background y camino de aprendizaje como para llegar a dominar esos conceptos. Pero seguramente si empezase desde aquí y fuese aprendiendo todas esas cosas, eventualmente llegaría tranquilamente a aprender todo lo demás. Que hayan carreras más difíciles que otras, bueno, ok, eso es un tema aparte, pero en términos de educación, sí, hay distintos estilos de aprendizaje, pero eso no implica que porque te vaya bien en una cosa, no puedes hacer la otra. La teoría del aprendizaje significativo. Una teoría que ha cobrado relevancia últimamente es la del aprendizaje significativo. Sus principales exponentes son Ausubel y Novak. Hacen énfasis en que todo cuanto aprendan nuestros estudiantes debe tener significabilidad lógica, es decir, que sea relevante, con una organización clara y que se pueda relacionar con la realidad inmediata o con conocimientos previos. Así también deberá poseer una significabilidad psicológica, es decir, que el contenido se adecue al desarrollo de cada estudiante. Pero además se toma en cuenta la motivación que posea cada uno de ellos. De hecho, para Ausubel, el aprendizaje se divide en 4 categorías: la intrapersonal, la situacional, la cognoscitiva y la afectiva social. En combinación, dan lugar a 3 tipos de aprendizajes significativos: el de representaciones, el de conceptos y el de proposiciones, cada cual más complejo que el anterior. Pero todos estos requieren organizadores previos, que pueden ser introductorios, expositivos y comparativos, adecuándose a las necesidades y capacidad de cada estudiante, siempre buscando que lo aprendido sea útil, práctico. La teoría del aprendizaje situado y comunidad práctica. Esta teoría hace referencia a que la mejora de los resultados académicos depende de que el grupo de estudiantes funcione como una comunidad de aprendizaje. Valga decir, que el aprendizaje se desarrolla de manera colaborativa y que por tanto va más allá del aula o la universidad, reconociendo al trabajo, a las organizaciones como lugares de aprendizaje, especialmente por el carácter práctico que poseen. La teoría del conectivismo del siglo XXI. La teoría más reciente y que de hecho cada vez cobra mayor relevancia y se hace protagónica en el mundo de la educación es la teoría del conectivismo o del siglo XXI. En términos de autores podemos destacar a Siemens en Canadá, pero además existen instituciones como el Departamento de Educación de los Estados Unidos de América, el Partnership for 21st Century Skills o la Fundación MacArthur e incluso las mismas Naciones Unidas. Este enfoque continúa con los preceptos de la teoría socioconstructivista junto con la teoría del aprendizaje significativo y el aprendizaje experiencial, pero además consideran que el conocimiento y el desarrollo de nuevas teorías se ven impulsadas por la tecnología. Toman en cuenta el trabajo colaborativo, toman en cuenta el trabajo colaborativo, la docencia compartida, la educación multi, inter y transdisciplinaria. Valoran en gran manera la educación virtual, online y virtualizada, basando el desarrollo de todo cuanto aprendemos en la investigación, orientándonos hacia la resolución de problemas y hacia la prevención, planteando y respondiendo a preguntas reales, considerando los principios de sostenibilidad y temas medioambientales en todas las áreas. Se valora en gran manera que los estudiantes posean la habilidad de conectar ideas, que puedan transferir su conocimiento a distintos ámbitos mediante el pensamiento crítico. Y además es imperativo que los estudiantes posean la habilidad de buscar y de adaptar. Porque muchas veces el conocimiento está allí, en internet, no es necesario saberlo de memoria. Lo importante es que sepas encontrar qué te sirve, ver cómo aplicarlo y si es necesario corregir o adaptar ciertas cosas. Y por qué no, mezclar conceptos y teorías. Las taxonomías de aprendizaje. Primero hablaremos de la taxonomía de Bloom. Bloom categoriza de forma jerárquica y de acuerdo al nivel de complejidad distintos procesos cognitivos. Agrupa en estas categorías a distintos verbos que reflejan acciones a tomar por un estudiante en función al contenido aprendido en clases. Dicho de otra manera, no se requiere el mismo nivel de conocimiento para aplicar un método que para crearlo. Y en este sentido, Bloom considera que el recordar es un proceso cognitivo de menor orden. Esto no quiere decir que recordar sea poca cosa. No se ofendan médicos y abogados. Pero recordar, memorizar cosas no es tan complejo, según Bloom, como lo es el comprender o el aplicar. Y en este orden, después de recordar, comprender y aplicar, tendríamos al analizar, al evaluar y finalmente al crear. Valga decir que para que cada estudiante vaya subiendo en estos niveles,
requerirá más tiempo y tendremos que, como docentes, utilizar diversas estrategias para lograr el desarrollo de aprendizajes en nuestros estudiantes. Estrategias que se adecúen al nivel de complejidad de cada uno de estos niveles. Cada una de estas categorías, como bien menciono, según Bloom, posee una lista de verbos, sinónimos o palabras relacionadas que de alguna manera en la acción que expresan corresponden a una de estas categorías. Así también, la taxonomía de Bloom es muy utilizada entre docentes cuando estamos planificando nuestras clases, creando una asignatura y debemos generar objetivos específicos. Hay incluso personas que utilizan esta lista de verbos para plantearse objetivos de investigación o proyectos, para lo cual se utiliza la lista de verbos, hacia la cual te dejo un link en la descripción. Nuestro último punto en esta clase es la llamada taxonomía de Fink, misma que sucede a la taxonomía de Bloom y a diferencia de esta va más allá del mero aprendizaje cognitivo, pues de hecho se relaciona en gran manera con la teoría del aprendizaje significativo. Ahora bien, en lo que refiere a esta taxonomía, Fink señala 6 dimensiones cuya interacción promueve el aprendizaje significativo y que de hecho este ocurre solamente cuando se combina la experiencia con el aprendizaje en sí, y que además es necesaria dicha interacción para que el aprendizaje sea desarrollado y asimilado y que permanezca en mejor manera. ¿Cuáles son estas 6 dimensiones? Aprender a aprender, que consiste en preparar a nuestros estudiantes para que continúen con el desarrollo de conocimientos más allá de las clases, incluso más allá de la universidad, de forma autónoma y autodirigida. Esto implica que deberán tener pensamiento crítico, capacidad de análisis, raciocinio. Segunda dimensión, valoración o cuidados, que consiste en desarrollar nuevos intereses, sentimientos, aptitudes o valores. En tercer lugar tenemos a la dimensión humana, que hace referencia a aprender sobre uno mismo y sobre aquellas personas que te rodean, desde tus compañeros y otros actores hasta la sociedad en su conjunto. En cuarto lugar tenemos a la integración, que se refiere al aprendizaje relacionando ideas, conectando personas, situaciones, experiencias e incluso diferentes campos de conocimiento. En quinto lugar está la aplicación, donde importa la experiencia práctica, el aprender haciendo, y es sumamente relevante el factor de creatividad. Y finalmente está el conocimiento fundamental, que según en qué libro consulten a Fink puede estar en sexto lugar o en primer lugar, pero al final de cuentas lo importante no es el orden de las dimensiones. En lo que refiere al conocimiento fundacional, estamos hablando aquí de conceptos, terminología, entender ideas clave, los fundamentos teóricos. Dicho todo ello, aquí concluye nuestra clase sobre enfoques y teorías educativas. Valga recordar que las teorías están ordenadas en secuencia cronológica, según la relevancia que tuvieron a través del tiempo, desde las más antiguas hasta las más recientes. Muy bien, pues Mari, vemos la retroalimentación, ¿tú la diriges? ¿No me escuchan, verdad? No, tenías el... Ok. Entonces, otra vez. Ya por ahí la doctora Alma les había dejado una lectura precisamente sobre esta historia o estos pasos por los que han pasado estos modelos educativos, recordando que cada uno de estos modelos educativos pertenece a un momento histórico. ¿Esto qué significa? Que en ese momento era lo más viable o lo más adecuado para esa sociedad de ese tiempo. Los modelos educativos corresponden a una política internacional y nacional, a una política educativa y sobre todo económica, se rigen por las políticas económicas y por eso ha pasado por todos estos momentos hasta ir poco a poco llegando al momento actual, que no lo mencionó este maestro que magistralmente expuso toda la historia de los modelos educativos y no llegó al último momento, que es el modelo crítico por el que estamos pasando ahorita, ¿verdad? De la pedagogía crítica y
además de la pedagogía de desarrollo social que nos está proponiendo la nueva escuela mexicana. Y pues este momento crítico habla precisamente del lugar que tienen los estudiantes y además de llegar a la última fase, como él lo dice, de la taxonomía de Bloom, de crear. También por ahí les compartí ese documento de la taxonomía de Bloom para que se basaran para el diseño de sus objetivos. Entonces, ¿qué les pareció? ¿Cómo lo vieron? ¿Qué retoman? ¿Qué han visto en sus universidades? ¿Con qué modelos trabajan? Quiero escucharlos. ¿Quién? ¿Nadie? ¿Qué retomas, Brenda? ¿Qué retomas? ¿Qué te pareció interesante este video? ¿Cómo lo relacionas con tu universidad, con el modelo que están trabajando? Nos comenta Brenda que no tiene micrófono. Si quieres poner tu comentario en el mensajero, Brenda, y de ahí lo retomamos. Joshua levantó la mano. Sí, doctora, para atender lo que nos preguntaba la doctora María. Nosotros en el trabajo que estamos elaborando propusimos como alternativa a emplear la taxonomía de Bloom. Creo que se nos hace una estrategia muy buena para que los alumnos comprendan lo que se está viendo en clase y puedan comprenderlo de tal forma que al final del proceso de aprendizaje lo puedan aplicar a su vida profesional o en cualquier situación de la vida cotidiana que se les presente. Bueno, consideramos que está muy bien organizada en todos los pasos que te va marcando, que podríamos nosotros utilizarla en nuestro diseño y consideramos que podría ser muy beneficiosa para los alumnos. Gracias, Joshua, muy interesante. Qué bien, y además que esta taxonomía, ¿cómo se llama? Como nos decía el ponente, nos hablaba precisamente de todos los aspectos que se retoman, desde conocer, desde aprender. Si se fijan en cada uno de estos aspectos, está como muy relacionada a los 4 pilares de Delors, ¿verdad? Del desarrollo de los conocimientos. Te agradezco mucho y Mónica por ahí levantó la manita. Gracias, doctora. Buenas tardes. Pues me llamó mucho la atención la manera en que este maestro expone de manera muy rápida todo esto que ha venido transformando y cambiando en relación a los modelos y a todos estos enfoques. Yo me acuerdo cuando estudié la licenciatura, y hace unos cuantos ayeres, ¿verdad? Que era cognitivista, conductista y cognitivista, constructivista y conductista. Y sobre eso nos basábamos, ¿no? Entonces, ahorita que estamos viendo todas estas modalidades, estos nuevos enfoques, estos nuevos paradigmas, pues como que se han ido fusionando, se han ido enriqueciendo, pero precisamente se han ido adaptando a las nuevas necesidades, a las exigencias, porque efectivamente, bueno, las personas que en aquel tiempo nos formamos, pues somos diferentes al contexto y a la realidad que están viviendo los jóvenes de estos tiempos. Y eso lo vinculo mucho pues con la asignatura que estamos reconstruyendo o codiseñando, porque ahorita se necesitan diferentes enfoques, se necesitan diferentes formas
de que los alumnos lleguen al conocimiento, diferentes formas en las que ellos se vinculen precisamente con esta globalización, con esta colaboración y sobre todo tomen en cuenta este contexto. Yo lo voy a ver ya después con más calmita, pero retomo muchas cosas importantes que en la universidad pues están planteadas, vaya, desde el modelo. Cuando se habla de la novohispana, del modelo educativo con una vocación humanista, comprometida con el entorno, que los alumnos puedan crear, puedan desarrollar competencias y valores, pues precisamente estamos hablando de ese modelo crítico y de ese desarrollo social. Entonces, de alguna manera, varias palabras clave están inmersas en la misión, en la visión, en ese modelo educativo que cada una de las escuelas lleva. Y es parte importante, como comentaba la doctora Alma el día de ayer, que nosotros identifiquemos estas palabras para saber de qué manera pues debemos de estar a la par con la misma política de la universidad, pero también con la misma política educativa y económica y sobre todo con esas necesidades que se requieren y que necesita ahorita pues esta realidad que estamos viviendo. Gracias. Gracias, maestra Mónica. Omar, adelante. Mm, Hola, buenas noches. Pues más que nada, yo siento que traemos una herencia conductivista muy fuerte. Pues realmente así fue como nos enseñaron a nosotros. En una especie de conductivismo que nosotros a la hora de dar clases a su vez, vamos a tener matices de ello. Yo creo que la gran mayoría de nosotros ya a este nivel universitario, la gran mayoría de nosotros no somos pedagogos. Estudiamos un área en particular y después nos capacitamos para dar clase. Y traemos la herencia de cómo nos enseñaron a nosotros. Si bien a nosotros en la UIM, en el enfoque que pretendemos adoptar, queremos adoptar un enfoque social, pareciera que dentro de lo que el ponente expuso, nuestro modelo pudiera ser un poco más próximo al socioconstructivista, con a lo mejor algunos matices en el conectivismo, no recuerdo si era bien esa palabra. Y si bien cuando usaba tanto la taxonomía de Bloom, la taxonomía de Fink, los tipos de aprendizaje, las inteligencias múltiples, los aprendizajes significativos, pues prácticamente echamos mano de lo que tenemos. Si bien a lo mejor no manejamos como tal los términos, pero mi percepción es que cada profesor ya dentro del aula maneja de forma intuitiva los conceptos de qué se le facilita más al alumno. Quizá nos falta esa preparación para situarlo más en situaciones concretas, pero se me hizo buen resumen. Es cuanto. Gracias, Omar, y gracias, Mónica. De alguna manera, el ponente comenta que efectivamente no llevamos una metodología pura, que el docente regularmente hace una mezcla de estas metodologías y creo que más que este modelo que estás comentando de socioconstructivista, creo que vamos en camino al modelo sociocrítico, ¿verdad? Vamos en construcción a ese modelo. Y me pareció muy interesante sus aportaciones. Y sí, efectivamente es una de las críticas muy fuertes que se hacen en la educación, que enseñamos como aprendimos. Aun cuando hayamos estado en la escuela estudiando pedagogía, estudiando teorías pedagógicas, métodos, estudiamos como aprendimos. Pero la importancia de revisar precisamente estos modelos es porque es parte de la fundamentación del diseño curricular. Tenemos que mencionar ahí con qué modelo vamos a trabajar y cuando estemos diseñando nuestros objetivos, nuestras actividades y la evaluación curricular tiene que tener una congruencia didáctica. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo decir que estoy trabajando con el modelo sociocrítico cuando hago para evaluar una prueba objetiva o cuando realizo actividades muy dirigidas. Entonces tengo que tener
una congruencia, ¿verdad? Zaida levantó la manita adelante. Sí, precisamente como comentaban ustedes, pues al final de cuentas nosotros enseñamos como aprendemos, pero como bien decía el maestro Mar, hemos ido puliéndonos en el camino, porque muchos, por ejemplo, de los que estamos en la UIN, no somos pedagogos de profesión, ¿sí? Sin embargo, el amor y el gusto por la docencia, la pasión por ella, estamos pues avanzando en ese aspecto y sí, es cierto, como dice el maestro Mar, nuestros planes de estudio, nuestras asignaturas van mucho a ese enfoque, como estaba el chico mencionándolo en el libro, en el video, perdón, ese enfoque de socioconstructivista, de colectividad, y mucho va con algunas asignaturas con experiencias, piden mucho la experiencia también, y al final en cuenta lo que menciona de ambas taxonomías. En lo particular, lo que he tratado de hacer es que dejo actividades enfocadas como a distintas áreas, ¿sí? Una que se aprende, se esté dibujando, pues alguna actividad enfocada al dibujo, que se aprende memorizando, una actividad enfocada en la utilización de ciertos conceptos, ciertas habilidades, de tal forma que pues podamos reconocer que todos aprendemos de distintas formas. Eso es en mi caso muy particular lo que he hecho pues, con el trabajo con los grupos que me han tocado. Gracias, Aida. Exactamente, ¿verdad? Como uno de los modelos que comentaba argentino, hablaba precisamente de los distintos ritmos, estilos y canales de aprendizaje. Y de igual manera también los maestros tienen diferentes estilos de ejercer esta enseñanza. Y como les volví a comentar hace ratito, pues la finalidad es que lo identifiquemos y que pues en nuestro diseño curricular lo manejemos y lo pongamos como sustento, ¿verdad? Y lo trabajemos de manera congruente. ¿Algún comentario más? Ahí levantó la manita Rosalba. Adelante, por favor. Doctora, buenas tardes a todos. Igual, nada más tengo una duda. Bueno, precisamente como ya lo comentaban mis compañeros de la UIN, seguramente existe un modelo único establecido en un documento oficial. Sin embargo, nosotros por la naturaleza de ser una universidad intercultural, pues tenemos la misión nosotros de ahora sí que potencializar todas aquellas competencias de los alumnos en el aspecto intercultural principalmente. Por supuesto que estas pues van relacionadas con la carrera de cada de nuestros alumnos. En lo particular, yo pienso que, bueno, está bien que tengamos que definir una metodología, eh, pero creo que, bueno, como lo comentaban, no necesariamente tenemos que utilizar una sola, porque el conductismo es importante. ¿Cómo hacemos un conocimiento o cómo construimos o cómo lo aplicamos si no sabemos el concepto de una definición, de un instrumento, de un contenido? Tiene que haber parte de conductismo, ¿no? Es cuando memorizamos, cuando repetimos y cuando dejamos ese concepto literal en nuestro aprendizaje. Eh, Posteriormente, creo que nosotros que somos interculturales, lo que sucede dentro y fuera de nuestro alumno influye mucho para la asimilación de sus conocimientos.
Entonces, bueno, ahí tenemos que aplicar una pedagogía social y que, bueno, sin dejar, por supuesto, el que vamos construyendo, pero sobre todo que vamos dejando en nuestros alumnos eh, conocimientos significativos y sobre todo porque, bueno, lo comentábamos anteriormente, parte de nuestro alumnado son personas que ya trabajan o que incluso ya concluyeron también otra preparación y que están complementando o simplemente quieren tener esta educación intercultural. Entonces, no sé si mi pregunta va encaminada a que si sí o sí tenemos solamente que seleccionar una. Digo, la estamos buscando, todavía no sabemos exactamente cuál nos define nuestra universidad, seguramente está por ahí, pero en esta nueva propuesta, ¿necesariamente debemos de tomar solo una? ¿Es cuánto? Gracias, Rosalba. No, como yo les comentaba en un inicio, regularmente todos los docentes trabajamos con una metodología híbrida. ¿Qué significa? Que mezclamos algunas de esas metodologías. Y nada más así como comentario general, el constructivismo también parte de la repetición de los conocimientos. Antes se pensaba que eso era adoctrinamiento y que era una metodología tradicional o conductista, pero ahora ya se sabe que el constructivismo parte de de la repetición. El alumno tiene que repetir y tener la experiencia las veces que sea necesario para poder aprender. Entonces, allá es como cuando aprendemos a manejar, ¿verdad? Si yo me voy con toda la teoría, pues, ¿qué creen? Voy a chocar. Tengo que practicar y varias veces, ¿verdad? También el alumno tiene que hacer esta parte. Y yo creo que como les dijo la doctora Alma, a lo mejor la metodología no está implícita en el programa o no la han encontrado, pero ustedes pueden observar cuando en el diseño, precisamente en el diseño que tienen de la carrera o de la asignatura que están trabajando, pueden observar. Uno puede observar la metodología hasta cuando entra al aula, sin necesidad de preguntar. Cuando uno entra al aula y ve al docente cómo están los alumnos sentados, si están en filas, si el docente hace la clase magistral, si los alumnos están trabajando de manera colaborativa en equipo, entonces nos damos cuenta de qué tipo de metodología está trabajando el maestro. Si el maestro les permite a los alumnos que aporten al tema, que no sea el yo-yo siempre. Entonces, eso da pauta a qué metodología se está utilizando, en cómo están diseñadas las actividades, en qué función, si son actividades muy individualistas, si son actividades que son muy, que solamente el docente es el que las dirige, o son actividades colectivas, actividades de equipo, actividades de investigación, de hacer planteamientos críticos, de hacer resúmenes, de ¿cómo se llama? De hacer propuestas. O sea, todo eso nos habla de la metodología, aún sin estar de manera explícita. Y pues muchas gracias, Rosalba, por tu aportación muy interesante. Y yo creo que están haciendo, con todos los comentarios que escuché, están haciendo propuestas sólidas y además pues interesantes, pertinentes. Gracias. Por ahí tenemos un comentario de Brenda que dice que viene manejando. Híjole, Brenda, no. Si vienes manejando, no escribas. Pero mencionamos al único que estos métodos deben ser incluyentes y tomas las metodologías mixtas, ya que tenemos alumnos con diferentes formas de captar y poder evaluar. Y sí, precisamente habla así de esta metodología crítica o del diseño universal, ¿verdad? Del aprendizaje que el docente tiene que tomar en cuenta las necesidades y el nivel de competencia curricular del alumno y de la misma manera los estilos de aprendizaje. Y pues bueno, yo lo dejaría aquí.
¿Quieres participar, Zaida, o se te movió el dedito? Se me movió el dedo. Esta Ah, cosa está bloqueada. muy Perdón. bien. No, no te preocupes, muy bien. Muchas gracias y entonces le cedo la palabra a Alma para que continuemos. Gracias. Muy bien, pues fíjense que, si me permiten, acerca del tema de los modelos pedagógicos, recuerden, un asunto orientador. El video que acabamos de ver, los documentos que están ahí para revisarse, es un tema orientador. Es cierto que la mayoría de nosotros como docentes de educación superior iniciamos nuestra carrera docente no como pedagogos, sino como especialistas en algún área del conocimiento. En el proceso nos capacitamos, nos actualizamos y vamos aprendiendo técnicas pedagógicas. Por eso también es muy importante que tomemos toda esta información en la dimensión que le corresponde, porque si ustedes recuerdan, la mayoría de las teorías pedagógicas, sobre todo las más antiguas, están muy enfocadas al aprendizaje de los niños. Y la parte del aprendizaje de la educación superior tiene otras connotaciones. Ya estamos tratando con sujetos formados que ya tienen saberes, que ya tienen habilidades y que ya tienen además bastante definido su sistema de aprendizaje y método de aprendizaje. Y además, no, como se mencionó en el video, no son excluyentes. Por eso, si ustedes de pronto en su trabajo que están avanzando deciden retomar valores de un tipo de teoría o de otra, pues sin problema se pueden complementar las unas con las otras. Así que no se preocupen de pronto si no, si pareciera que no hay una sola estructura con la que ustedes se sientan ubicados. Quiero decirles también que, de acuerdo con algunos organismos evaluadores de las carreras, que son evaluadores a nivel nacional, se está buscando que las carreras universitarias ya no solamente sean teórico-prácticas dentro del aula o donde espacios reducidos. Se está buscando, y no desde hace poco tiempo, sino desde hace mucho, el asunto del reconocimiento de la experiencia. Por eso, incluso si ustedes entran a la página de Ceneval, van a encontrar que hay opciones de titulación vinculadas, por ejemplo, con la experiencia práctica. Hay opciones de titulación cuando tú presentas un plan de trabajo que desarrollaste en una empresa. Entonces, se está valorando, por lo menos en la educación superior, mucho la experiencia de trabajo, mucho el conocimiento, y de hecho hay una tendencia desde algunas escuelas para que la mitad de los créditos de un estudiante de licenciatura sean cubiertos, o bueno, no la mitad propiamente, sino un porcentaje, pero no pequeño, sino alto, de la experiencia o del expertise que adquiera un estudiante de una carrera universitaria, los créditos sean avalados por una empresa o un lugar de trabajo donde el joven o la estudiante adquiera más que conocimientos teóricos, prácticos y experiencia. Porque muchas veces dicen, pues sí sale sabiendo qué es un impuesto, pero a la hora de decir, entonces ayúdame a hacer la deducción de impuestos, a lo mejor ya no sabe el estudiante. En cambio, si está un año, un semestre en un despacho contable, en una oficina fiscal, va a poder hacerlo. Entonces, son cosas que se están poniendo sobre la mesa, que se están discutiendo y que se están aplicando en la educación superior en las universidades. ¿Sí, Mari? Nada más para comentar que las teorías precisamente de aprendizaje no están enfocadas solo en niños, o sea, habla de todo el desarrollo cognitivo de la persona desde su nacimiento hasta que es adulto. Y todas las personas tenemos un estilo, un ritmo y unos canales de aprendizaje de tal forma que aprendemos mejor de cierta manera. Estas metodologías por eso están implementadas y invaden todo el programa y son parte esencial precisamente del diseño. Gracias.
Muy bien, pues retomando lo que dejamos pendiente ayer a partir de la lectura, es la intención de retomar la importancia del modelo de la institución. Eh, ¿Alguien de ustedes, por equipos, de los dos equipos, nos pudiera decir qué complementaron de esta lectura respecto a lo que ya tenían y que encontraron en los documentos especiales, documentos institucionales que consultaron? ¿Sí hubo tiempo de revisar el documento? Sí, Joshua, adelante. Sí, doctora, sí tuvimos oportunidad de revisarlo y y pues de lo que incorporamos al trabajo fue prácticamente lo que comenté hace un ratito. Elegimos como parte de la metodología de trabajo el diseño de la taxonomía de Bloom. Si bien en la lectura no lo comentan, de hecho se me hizo algo raro que no lo mencionaran, porque sí explica otros modelos pues que se conocen dentro del área de la psicología, pero sobre todo que nosotros decidimos agregar, no la menciona, pero igual sabemos que es muy bondadosa para aplicarla en cualquier programa educativo, entonces fue lo que nosotros incorporamos a nuestro trabajo. Muy bien, muchas gracias. Del equipo que está elaborando la otra materia de investigación, ¿qué fue lo que agregaron? O si no lo han agregado materialmente, así escribirlo, de lo que leyeron, ¿qué consideran que sería pertinente sumar al trabajo que ya están elaborando, especialmente en esta parte de lo del modelo pedagógico? Más bien, bueno, no hemos tenido tiempo de organizarnos entre todos, pero lo que escucho ahorita entre lo que le comentamos, prácticamente estábamos ahorita asociando, bueno, yo lo que asociaba era un poco con el conectivismo y además, bueno, más que nada matices. Y ahorita me queda un poco más claro con el video, pues va a ser un tipo socioconstructivista o, como comentaba usted, sociocrítico, si mal no recuerdo era el modelo que comentaba. Nada más que no hemos tenido la oportunidad todavía de comunicarnos entre nosotros para comentarlo. Ok, muchas gracias, Omar. Qué bueno que vayan. Yo sé que de pronto es un poco difícil de un día para otro hacerlo, sobre todo porque pues al final el tiempo parece muy cortito, pero sí es importante que vayan haciendo estos agregados dentro del trabajo, porque acuérdense ustedes que tenemos una fecha límite para la entrega. Entonces es importante que esto se vaya agregando. Les decía, no debe ser algo demasiado extenso, demasiado profundo, pero sí debe ser algo que resulte suficiente para que en nuestra propuesta se vea de manera clara que hay una observación tanto de los documentos oficiales que tenemos como de las necesidades que queremos nosotros llenar con la propuesta que estamos haciendo. Zaida, adelante. Por ejemplo, en nuestra investigación con los pocos documentos que tenemos, porque en el caso de nosotros, la escuela está de vacaciones, abre hasta el día lunes, y mientras tanto solamente algunos documentos que teníamos de reuniones anteriores y de la plataforma
que de la página web de la UIN pudimos descargar. Apoyándonos en esos documentos, nos menciona que el modelo es intercultural, pero ya apoyándonos en el video que vimos ahorita y un poco con la lectura que hicimos el día de ayer, nos damos cuenta nosotros que, como bien lo decía el maestro Omar, la maestra Santa, nuestra Brenda, es un modelo que está enfocado a varias teorías, no nada más a una. Y yo lo que he llegado a observar es, si bien es cierto, en el caso específico de la carrera de Ciencias Políticas y Administración Pública, así como en otras carreras, se manejan los ejes formativos, pero en el caso especial de la carrera de Ciencias Políticas, se manejan 4 ejes formativos y es uno de especialidad, un eje de especialidad. Nos hemos dado cuenta que cada eje maneja una línea de trabajo y de modelo muy distinta, ¿sí? Como que hacen esa combinación de teorías, porque vinculación, el eje formativo de vinculación comunitaria trae un enfoque mucho de experiencia, de socioconstructivismo. Hay la otra línea, por ejemplo, la sociocultural, que no recuerdo, trae un enfoque más constructivista y conductista, y así cada una de ellas. Entonces, traemos esa disyuntiva, y bien como lo acabo de leer un comentario de la maestra, de la doctora, sí, consideramos que probablemente es algún modelo híbrido, porque unos encontramos que trae un enfoque un tanto de conocimiento significativo, otro de constructivista, como el maestro Omar decía, de socioconstructivista, pero también cognitivo, pero también las taxonomías, como la maestra Brenda decía, tenemos un poco de todo. Y aparte, nuestra forma, en el caso específico de Zamora, Zamora es un plantel muy, muy particular, porque nosotros tenemos alumnos desde 18 años hasta 80 años y pico. O sea, realmente, y nuestras formas de trabajar en clases son muy distintas, y también tenemos modalidad en línea, algunas carreras, y otras semipresenciales. Entonces, sí, nosotros, pues, no puedo decirme que tenemos esa habilidad de transformación, pero para ensalzarnos ni para enaltecernos como docentes de este plantel específicamente de la UIN, pero la verdad sí, en ese aspecto. Y por eso aún tenemos la disyuntiva, ¿qué modelo es? Porque una, estamos esperando que abran las instalaciones de las oficinas el día lunes, y para ver si nos proporcionan algún documento oficial de modelo educativo, cosas de ese estilo, que esté oficial, avalado y demás. Y otra, pues en base a lo que hemos leído, lo que ya vimos en los videos y demás, pues tenemos pues distintas formas de ver la perspectiva, porque aparte somos la maestra Brenda, el maestro Omar, Lupita, la maestra Rosalba y yo somos de distintas carreras, ¿sí? Somos, por ejemplo, unos estamos en ingenierías, otros estamos en desarrollo sustentable, otros en política, otros en derecho y así. ¿Sí? Eso es algo que también tenemos. Era toda mi participación. Muy bien, muchas gracias. Nuevamente quisiera señalar que al final esto es orientador, no es definitivo, y ningún modelo es, digamos, lo suficientemente amplio como para que quepan todas las realidades, pero tampoco es tan estrecho como para que no sea susceptible de encontrar su vínculo
con otros de los modelos que incluso se derivan de algún modelo principal. María, adelante. Gracias, Alma. Sí, efectivamente pueden poner, Zaida, pueden poner que es un modelo híbrido y mencionar uno, dos o tres que que se trabajen en la carrera o en el programa que están desarrollando. Sí, yo creo que con eso, quedaría esa parte sustentada, ¿no, doctora Alma? Así es. Basta con que ustedes mencionen cuál es al revisar los documentos, identifican cuál es el modelo educativo y si no, pues que señalen cuál sería el modelo en el que ustedes van a sustentar la propuesta que están haciendo. Decir, bueno, a nosotros nos parece que esta materia en particular puede apegarse al modelo educativo tal de tal porque consideramos que debe ser de esta manera. Y ya, nada más decir qué, por qué en unas cuantas líneas y estaría agotado este tema. ¿Alguien? Gracias. ¿Sí, Zaida? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Alguien que quisiera hacer algún otro comentario vinculado con esto? Ok, decía yo, entonces, retomando la importancia del modelo educativo en la institución, implica, por un lado, que nosotros como personas que colaboramos con un espacio educativo, sea el que sea, vamos a entender y a conocer la identidad de nuestro centro de trabajo, que es el espacio en el cual además, como docentes o como administrativos o como personas que contribuyen a la formación de otras personas en futuros profesionistas en las diferentes áreas que ya mencionaban por ahí, lo que estamos haciendo es eso, tenemos un norte, tenemos un elemento orientador a partir del modelo educativo que maneja nuestra institución y que desde luego será revisado, así como dijimos acerca de la evaluación de las asignaturas, de los contenidos de las asignaturas y de las carreras completas. Cuando se hace una revisión de la estructura organizativa o de la institución en la que estamos colaborando, también se analizan los temas vinculados con el modelo educativo con el que se está trabajando. ¿Se puede modificar? Desde luego que se puede modificar. La realidad que vamos viviendo día con día nos lleva a repensar y a replantearnos las cosas. Y no es que tengamos que cambiar cada semana, cada 15 días, pero sí tenemos que analizar desde una visión autocrítica, pero generosa, las necesidades que tiene la sociedad respecto a quiénes somos y lo que pensamos construir y lo que se nos ha venido dando. Por eso es sumamente importante que el modelo educativo sea conocido por todos sus docentes, se ha analizado, se ha revisado y se ha llevado a los trabajos que se hacen dentro de una institución educativa. Es un orientador del quehacer del docente y por lo tanto de la forma de aprendizaje, de los métodos, estructuras, herramientas de aprendizaje con la cual los docentes acompañaremos a nuestros estudiantes. Por ejemplo, mencionaban el tema en la cuestión de el conductismo y el conflicto que siempre se presenta con la cuestión de la memoria, ¿no? Que siempre decimos, es que no tiene que memorizarse, pero también sabemos que la memoria se debe trabajar desde que somos pequeños, incluso cuando somos adultos, después de cierta edad, 35, 40 años, se nos recomienda que trabajemos ejercicios de memorización para que cuando lleguemos a una edad mayor no tengamos problemas con el Alzheimer, por ejemplo, algunas enfermedades derivadas de las edades avanzadas. Entonces, es bien importante que tomemos así el modelo de nuestra institución. Es siempre un orientador de lo que como institución tiene en su mente, en sus objetivos, en su visión, en su misión y que es susceptible de ser revisada, actualizada y mejorada cada vez que sea esto necesario. Para cerrar la sesión,
doctora María nos va a presentar un pequeño recordatorio acerca de los lineamientos institucionales. Adelante, doctora. Gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, pues ya después de que vimos todo esto de los modelos y que vimos las fases que debe de llevar el diseño curricular y que identificamos que hemos pasado ya por varias fases, ya tenemos trabajo realizado, vamos a recordar la importancia de estos lineamientos generales de la educación, ¿verdad? Pues estos lineamientos, ¿qué son? Primero, pues regulan y orientan la gestión pedagógica que comprende la gestión curricular y la gestión académica de la formación inicial docente en las escuelas de educación superior. ¿Esto qué quiere decir? Acuérdense que el docente es el primer investigador en el aula y que además gestionar significa buscar las estrategias, ¿verdad? Para propiciar algo. Entonces, él hace esa gestión curricular y académica, él busca las estrategias, las actividades, diseña los materiales para que el alumno se acerque precisamente a estos aprendizajes. Entonces, en estos lineamientos están incluidos esta gestión. ¿Para qué? ¿Para qué sirven estos lineamientos? Pues los lineamientos se emiten cuando se requiere particularizar o detallar acciones que derivan de un ordenamiento mayor o una jerarquía como una ley, un código, un reglamento, un decreto, entre otros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los lineamientos están desde el artículo 3º en la Ley General y la Ley General de Educación y la Ley General de Educación Superior en el Estado y también en los lineamientos de la institución, ¿verdad? En los lineamientos, las pautas, o los reglamentos que están en la UIM, en el NOVA, están ahí estos reglamentos. Y describe las etapas, las fases, las pautas y los formatos necesarios para desarrollar las actividades o tareas específicas. Por eso decía ayer la doctora Alma que era muy importante que nos apegáramos al reglamento, a estos lineamientos, perdón, porque nuestro diseño, para que sea aprobado, pues tiene que cubrir ciertos requisitos y si lo vamos a implementar en una universidad, tenemos que apegarnos a su normatividad. Bueno, los lineamientos curriculares, pues son las orientaciones epistemológicas, pedagógicas y curriculares que define la Secretaría de Educación Pública, con el apoyo de la comunidad académica educativa para apoyar el proceso de fundamentación y planeación de las áreas obligatorias y fundamentales definidas en la Ley General de Educación. Y una de las cosas importantes en la educación superior es que la función social educativa de las universidades y además las instituciones de educación superior a las que presente la ley otorga autonomía. Se regirá por lo dispuesto en el artículo 3º en la fracción 7ª de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Educación Superior. Entonces, ¿qué significa esta autonomía, verdad? Que la universidad tiene la autonomía para definir con qué aspectos epistemológicos, pedagógicos, curriculares, metodológicos, va a implementar sus programas. Entonces, de alguna manera, tiene autonomía, pero dicen muy bien en ciertos parámetros, ¿verdad? Porque hay una Ley General de Educación. Nosotros la podemos implementar de manera autónoma, pero sin salirnos de algunas cosas. Sí contextualizarla, sí decir, yo trabajo en una comunidad donde la mayoría habla otro idioma y tengo que contextualizar, o donde no tiene acceso tanto a la tecnología y tengo que contextualizar a lo mejor algunos temas o algunas actividades, ¿verdad? Pero no dejar a los alumnos fuera de alguna preparación básica o fundamental. Dice que, ¿para qué sirve o qué?
Junto con la autonomía de la universidad, la Ley de Educación Superior garantiza la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas y abre espacios de participación a las comunidades en el desarrollo de la educación superior, tanto a nivel nacional como a nivel local. Entonces, fíjense y cómo se implementa ¿cómo se llama? Esta autonomía, pues con las leyes orgánicas o institucionales que defina la universidad, ¿verdad? Entonces, se hacen reuniones de academia porque estas leyes se construyen en colectivo, se construyen con las personas que elaboran en esos lugares. Entonces se hacen las reuniones de academia y definen, ¿verdad? Que va a haber libertad de cátedra, cómo se va a realizar. Fíjense que hace tiempo una de mis compañeras daba clase a nivel medio superior y decía que había una cámara en cada una de las aulas para que efectivamente la parte administrativa pudiera fiscalizar que el docente estaba llevando a cabo el programa tal y cual se les había dicho ¿cómo se llama? Cuando fueron contratados o en la dirección. O sea, estaban hablando de un currículum cerrado. El currículum abierto es cuando es flexible, cuando tú tienes la posibilidad de enriquecerlo o hacerle ajustes, y el cerrado es cuando lo tienes que llevar a cabo tal cual viene en el plan de estudios. Bueno, y pues por ahí me di a la tarea de buscar precisamente de algunos aspectos de la normatividad de la UIM, que tienen un documento súper amplio que abarca diferentes aspectos, como el área académica, los planes y programas, los avisos, ¿verdad? De privacidad, entre otros. Y miren, pues aquí tienen el decreto de la UIM, el reglamento interior, el reglamento de los programas institucionales, el reglamento de estudiantes, el reglamento de titulación, las modalidades, el reglamento de galardones, o sea, diferentes, o sea, cómo está constituida la normatividad de la universidad. Y pues nuestro diseño curricular tiene que ser congruente, tiene que estar de manera armónico realizado con esta normatividad. Y también me dio la tarea por ahí de buscar la normatividad también, estos aspectos de la Universidad Nueva España. Esto los encontré por separado, no en un solo documento, por eso solamente saqué esta imagen, pero también habla de los aspectos de titulación, del perfil de egreso, del perfil de ingreso y de egreso, de algunos aspectos de la asignación de becas, de la asignación de los trabajos de investigación, de diferentes cosas. Entonces, con esto les quiero decir que cada una de nuestras universidades en donde laboramos ya tiene unos lineamientos específicos, y que es muy importante que los tomemos en cuenta en el diseño curricular. ¿Por qué? Porque lo que pretendemos es que se implemente, y si nosotros estamos fuera de esta normatividad, pues la universidad va a decir no, ¿verdad? O el área administrativa de la Secretaría, si nosotros salimos de esta reglamentación de la Secretaría de Educación Pública, va a decir no es viable. Entonces tenemos que cuidar también esos aspectos. Y pues esta sería mi aportación. Quiero escucharles qué piensan de estos lineamientos de sus instituciones, y si van de la mano con el diseño que están implementando o que están desarrollando. ¿Quién quiere compartirnos? ¿Ya los conocían estos lineamientos? Zaida dice que sí, y Rosalba levantó la manita y después Joshua.
Doctora, sí los conocíamos, pero bueno, mi inquietud es, ¿esta página le pudo manipular las pestañas? Porque, bueno, la mayoría de los que estamos aquí somos un poquito nuevos en la universidad. Y sí teníamos una plataforma donde estaba toda la información, pero este año se bloqueó el acceso y pues no te daba la información. Sí sabemos que hay un reglamento porque, bueno, aparte que se lo comparten a los alumnos y a nosotros, pero mucha de la información no tuvimos acceso. Sí, navegamos por ahí, nada más era la duda, porque antes se tenía una clave para que todos pudiéramos tener la información, pero este año ya no. Por ahí la plataforma creo que la iban a cambiar o algo así. Nada más era eso, todo. Gracias. Sí, Rosalba, sí, sí, ahorita precisamente en este momento abrí una de las pestañas y sí pude abrirlas. A lo mejor estaba en actualización, a lo mejor algunas de las pestañas todavía están en actualización, algunos de los documentos, pero uno sí se tiene acceso. Al ratito te paso el link. Por Ahorita te favor, lo. para darle una miradita, porque, bueno, sí, ya tenemos la pestaña de las carreras, de las sedes, de los directivos, de misión, visión, y eso sí lo pudimos ver, pero más a fondo la información, teníamos por ahí de un trabajo que se hizo el decreto, pero sí nos falta, de hecho, por eso no teníamos muy concluido la tarea, porque sí nos faltó esa información. Pero no, sí, con gusto. Siempre hay que estar aprendiendo y visualizando por ahí. Le agradezco, doctor. Gracias, gracias. Joshua, ¿levantaste la manita o fue error de dedo? No, sí, nada más para comentarles, yo ahorita, a pesar de ya tener una licenciatura y un posgrado concluidos, en el área de Derecho, también soy alumno de Psicología en la Universidad Nueva España, por eso sí tengo muy presente toda la normatividad que se tiene en todas las áreas. Muy bien, gracias. Como alumno y ahora como docente, ¿verdad? Como parte de. Ajá, sí, así es, doctora. Gracias. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿No? Bueno, entonces, dejaría que la doctora Alma cierre la sesión, solamente recordarles lo que ya les ha dicho en varias ocasiones la doctora Alma, que sigan trabajando en su documento compartido. Varios de estos aspectos ya los vimos, ya en Classroom están algunos documentos de apoyo. También por ahí les mandé ese documento para la evaluación formativa, de cómo realizar la evaluación del diseño curricular. Hay una evaluación formativa en la cual tiene algunas técnicas y algunos instrumentos de evaluación, ¿verdad? Y se los mandé por ahí para que le echaran un ojito. Y yo creo que, como dijo Omar, de manera intuitiva ya han de manejar algunas, pero en nuestro documento hay una parte donde tenemos que ser muy técnicos, y es en el aspecto modular donde hacemos el planteamiento del plan de estudios, ¿verdad? Y la fundamentación, que es en la segunda fase donde hacemos la fundamentación de esta modificación o de este diseño que estamos realizando. Y entonces por eso se los dejé por ahí, para que le echen un ojito. Es una imagen, está así como muy clara, y de todas maneras cualquier cosa, pues estamos a sus órdenes. Y pues eso sería todo de mi parte, doctora Alma, y te dejo para que cierres la sesión. Adelante, una manita se levantó. María, ¿verdad? Sí, doctora, nada más para comentarles que la palabra del día de hoy es trabajo. Muy bien, gracias.
Muy Adelante. bien. Ayer, Ah, Zaida, adelante. la misma palabra que ayer. Ayer fue valores. Ayer fue valores. Sí, hoy es trabajo. No, el día 2 fue valor. Bueno, pongamos trabajo por 2 porque ya no encontré entonces la palabra. Ok, gracias. Gracias. Muy bien, pues entonces prácticamente con esto cerraríamos la sesión. Si hubiera algún comentario, con qué se quedan del día de hoy acerca de los modelos pedagógicos y de los lineamientos y la importancia de observar estos lineamientos a la hora de plantear un trabajo de diseño curricular? Rosalba, ¿con qué te quedas? Bueno, primeramente pues me quedo que es muy importante conocer primeramente en qué institución estamos, cuál es el modelo que tiene de manera general, para así ya sea proponerlo en ese sentido y en caso de que sea alguno diferente, poner su justificación. También que de manera general, un modelo no necesariamente tiene que ser único, puede ser híbrido, puede ser combinado y en lo particular con nosotros como interculturalidad, sí tenemos que jugar la parte pedagógica y la parte de inclusión, que es una de pues de los objetivos de la Universidad Intercultural, ser inclusivos en en los sectores de cultura y bueno, en este caso de la interculturalidad de manera general. Yo me quedaría con eso. Todavía en el chat acá interno de nosotros estamos en disputa de saber y poder definir cuál sería el modelo que más prevalece, sobre todo por la libertad de cátedra que tenemos en la universidad. A nosotros, de hecho, por aquí lo tengo, nos dan ya nos dan nuestra materia, nuestro taller, sí nos dicen las horas, los créditos, pero por lo menos en tenemos por aquí que algunos de mis compañeros también nos tendrán en sus materias, sí no viene referido un modelo educativo, entonces sí tenemos tarea. Y bueno, pues esperemos que ahorita en la página podamos indagar un poquito y ya poder cerrar este diálogo con los compañeros para ver cuál decidimos que es nuestro modelo que prevalece en la universidad. Con eso me quedo, doctora. Gracias. Muchas gracias. Joshua, ¿tú con qué te quedas de esta sesión? A grosso modo, creo que debemos estar atentos a las necesidades que van teniendo tanto los alumnos como la sociedad en general para así ir adecuando nuestro modelo lo más completo que se pueda y también estar pendientes a los avances científicos que se tengan en el área de educación para apoyarnos de ellos y así tener un diseño o una estructura académica lo más pues compleja y lo más actualizada que se pueda. Muy bien, muchas gracias. Omar, ¿tú con qué te quedas de esta sesión? Pues prácticamente me quedaría con la importancia de los modelos y la manera de enfocarlos y de alguna manera mm, de tener la versatilidad de enfocarlo a las necesidades del grupo. Muy bien, muchas gracias. Zaida. Me quedo que tenemos que ponernos de acuerdo a qué modelo es. Es lo único. Y que es híbrido. Pero sustentar en las 3 variantes que nos dijeron mínimo, ¿cuál serían? ¿O cuáles serían? Sí, fuera de eso,
está muy nutrido esto de las teorías, de los modelos, y tenemos suficiente tarea y suficiente reglamentos que revisar a detalle. Y ya el lunes que abran las instalaciones de las oficinas, ir y si podemos solicitar algún otro documento más que no venga en la plataforma, pues también para sustentar todo lo que tenemos. Y como bien lo dice la maestra IFE, pues nos entregan así, como tenemos una cláusula que es libertad de cátedra, pues hacemos de la clase, pues cada, o de la asignatura que nos dan, pues cada cosa, ¿no? Diferente cada uno. Gracias. Gracias a ti, Zaida. Mónica, ¿tú con qué te quedas de esta sesión? Pues que tenemos que revisar nuevamente todo lo que tenemos, ¿verdad? Revisar y darnos un buen chapuzón en todos los lineamientos de nuestra universidad para partir precisamente de lo que tenemos y que todo esto coincida con lo que nosotros estamos proponiendo. Volver a retomar los modelos. Efectivamente, venimos tal vez de una educación un poquito tradicionalista, pero bueno, esto nos ha permitido tener esta buena memoria y seguir estudiando. Entonces, no todo lo tradicionalista es malo. Habrá que también seguir reforzando en estas nuevas generaciones esta parte de lo conceptual y pues seguir fomentando ese constructivismo, pero enfocado precisamente hacia lo personal y hacia lo colectivo. Entonces yo creo que sí tenemos algo de trabajito, comentaba la maestra Zaira, ahí tenemos bastante trabajito, pero dentro de todo esto, pues a mí en lo particular me está sirviendo mucho porque estoy aprendiendo, pues no solamente sobre el diseño curricular, sino también en la universidad, en la cual estoy trabajando también y bueno, eso me hace ponerme todavía una playera con mayor fuerza y con mayor compromiso para seguir apoyando y para seguir creciendo. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias a todas y todos ustedes por su participación. Muchas gracias a la doctora María por las importantes aportaciones que tuvimos en esta sesión y pues que tengan muy buenas noches. Nos vemos el siguiente martes. Me da mucha pena decirles que descansen, pero no tanto porque hay que terminar el trabajo, hay que seguirle avanzando. Entonces, hagan ahí un mix de descanso, de los últimos días de vacaciones y el tema de seguir avanzándole para que el objetivo que se planteó en este curso, en este taller, se cumpla a cabalidad y ustedes obtengan el mejor resultado posible. Que tengan muy buenas noches y que descansen y avancen. Hasta pronto. Gracias.